Como recordarán, se graba este curso para evaluación de facultad y de decanatura, así que todos estamos en la mira, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace un reportaje? Ya ustedes tendrán alguna noción, quizá como espectadores, como lectores. Iremos viendo desde qué arista y desde qué aspecto, ¿no? Pero antes tenemos algunos anuncios. Primero, Elisa, ya leí tu texto, pero no le he hecho correcciones. Lo leí anoche, pero hoy espero darte las correcciones. Ya me reuní con Marian. El texto de Villa y de Celeste ya lo vi también, ya les mandé correcciones. Pues técnicamente ustedes ya identificarán qué fue lo que les corregí. Espero que no lo tengan, pues que sepan a entender qué fue lo que ocurrió. Sí, sí, Celeste. Solo que a mí me mandó el texto vía Toro. Ah, ok, perdón. Perdón, ya había Toro, le mandé el tuyo, No quizá. se preocupe. Nos cambiamos nosotros, no se Va, preocupe. pero qué bueno que me dijiste, no me di cuenta de ese elemento. Como saben, por la edad me atropella la tecnología. Entonces lo apunto acá, Celeste por Villa. Ok. ¿Alguna pregunta más? No sé si voy a recibir más textos o no. Ustedes saben que ustedes tienen la libertad de mandar o no mandar las tareas. Em, pues bueno, vamos a hacer un repaso por el reportaje. Ustedes verán si le hacen alguna modificación a los textos que tienen que entregar. No me he logrado reunir con Nancy, pero por lo que tengo acá hay dos notas pendientes. Una que se llama entrevista y una que se llama crónica. Las dos están evaluadas sobre 100 puntos. Entiendo que es una nota nominal. Pero igual hoy espero reunirme con ella y ya nos pondremos de acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se hace un reportaje? Vamos a empezar. No, esto no. Esto tampoco. Ok, entonces, ¿qué podemos decir del reportaje? Es una nota con entrevistas breves y un discurso narrativo. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando digo es una nota, es una noticia, ¿no? Es un evento que promueve este reportaje que voy a trabajar. Todos los reportajes parten de un hecho que quiero difundir. Puede ser una noticia inmediata, puede ser una conmemoración, puede ser muchas cosas, pero lo que tengo que tener claro es que es una colección de géneros periodísticos. Les decía en la otra ocasión, puede ser una columna, puede ser una reseña, puede ser una entrevista y un análisis. Todo eso converge dentro de un mismo trabajo. Por eso, con el ejemplo de Mariale y su grupo, que quieren hacer una revista para gatos, yo le escribía ayer o antier, no recuerdo, que por qué no poner una entrevista con su gato. O si yo quiero gatos, ¿a dónde voy? O si no me gustan los gatos, ¿por qué me tienen que gustar? Lo que se tienen que preguntar siempre es qué nuevo voy a decir según yo de este tema. Porque, por ejemplo, en el caso de los gatos, ¿cuánto se ha escrito de los gatos? Los gatos son uno de los temas que más se buscan en Internet. Entonces, ¿qué nuevo puede haber, no? Sobre todo que es un texto que irá dirigido a personas que leen sobre ese tema. Entonces, ¿qué nuevo le vamos a ofrecer a este lector? Es lo que nos tenemos que preguntar. Y obviamente, qué está ocurriendo en la coyuntura? Entre lo que comentábamos, yo le decía, octubre es un mal mes para ser gato en Guatemala. Entiendo que en algunos países de Latinoamérica también. ¿Por qué? Porque hay gente idiota que agarra a los gatos y los sacrifica por algún tema supersticioso medieval, ¿no? Entonces, ya que va a tocar el tema de los gatos, pues hay que pensar en la coyuntura, qué es lo que nos está ocurriendo ahora. Como esto idealmente se publicaría ahora en jueves, ahora en octubre, entonces, pues bueno, ¿qué ocurre en octubre relacionado a los gatos? Pues Halloween. Entonces lo tomamos en cuenta.
Incluso si sos un gato blanco o un gato negro te va peor a si sos un gato barcino o calico o qué sé yo, todas estas razas, ¿no? Tengo un comentario. Dice, buenos días a todos. Eloísa. Sí, pues. Claro, Andrea Aguilar. Gracias, Eloísa. Gracias por la observación. Andrea, espero que logres ver este video porque igual lo subiré a YouTube y a su vez al portal de la U. Espero hacerlo antes de tiempo porque ustedes entenderán el render y todo eso, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo claro, como siempre, ¿verdad, mis amigos? Siguiente tema. Hagamos de cuenta que vamos a hablar sobre Rusia y la vacuna. ¿Qué podemos hablar de este tema? Que tenemos que explicar la vacuna rusa. Entonces, ¿qué queremos decir de eso? ¿Qué podría decir este reportaje? ¿Alguna idea? ¿Cuáles son los elementos que van a construir esta información? Que tengan que estar relacionados con ustedes y su público. Recuerden, se tienen que preguntar quién soy yo en el contexto comunicacional. Yo trabajo para la revista de propaganda rusa en Guatemala, para la revista El Estudiante Landevariano. ¿Qué es lo que quiero decir de la vacuna rusa? O por el contrario, trabajo para Prensa Libre. ¿Qué necesitaríamos saber de eso? Salomé. Ay, Dios. Lo en sí, bueno, ¿Qué te creo que interesa? algo, uno como el porcentaje, por ejemplo, lo que me salía, ¿verdad? Lo porcentaje de funcionalidad o de protección que tiene. Ok, recuerden que yo les voy a ir contradiciendo porque queremos afinar este tema. Sí, pero eso ya se ha publicado en muchos lados. Sí. También o sea, yo siento que contiene para, no sé, o sea, Los estoy como componentes químicos podrían funcionar si trabajáramos por una revista médica. Pero recuerda que tu lector es muy variado. Y es un lector, recuerden, se ha dicho en comunicación los primeros 2 años que ustedes otorgan un servicio para alguien con un conocimiento promedio a rato y a estos aspectos tan técnicos del componente de una vacuna, a rato y no los entendemos. Recuerden que tienen que estar al tanto de las noticias. ¿Qué ocurrió esta semana acerca de este tema, de la vacuna rusa? ahora, yo lo último que me quedé de la vacuna rusa fue esto de que no estaba permitido entrar con ella a varios países. ¿Ok? A Y nivel pues, ya internacional. no- ¿Y en Guate? Aquí ya Eh, tenemos un tema. Ya tenemos un tema principal. Que Sputnik no la aceptan en algunos países. Habríamos que averiguar qué países no. ¿Sí, Rodrigo? bueno, aquí en Guatemala lo que yo sé fue que disminuyeron el lapso entre dosis. En vez de esperar de 60 días por ahí, Tres creo que lo meses. disminuyeron a 28. 90, ahora 28. Ok. Entonces, este Ahí es está. otro elemento nuevo. Un tercer elemento es que ya están en el Congreso, están señalando a la exministra de Salud, preguntándole dónde están las vacunas. No es que las compras de 16 millones, perdón, se me fue tu comentario, Mariale. No es, no es que de las compras de 16 millones solo han venido 3 millones. Exacto. ¿Por qué seguimos con eso? Claro, esto no es nuevo lo que plantea Mariale, pero es un tema que sigue siendo importante, porque nos sigue afectando. ¿Es noticia vieja? Sí, pero sigue sin resolverse, entonces lo seguimos mencionando. Entonces, ver, así es que se va construyendo un reportaje sobre este tema específico. En noviembre la OMS la podría aprobar. Por ejemplo, gracias Lester, menciona la OMS. La OMS, la Organización Mundial la Organización Mundial de la Salud, hay quien la cuestiona y dice que son unos interesados que trabajan para las grandes farmacéuticas del mundo. Eh, Otro elemento que tenemos acá es, ya se la pueden poner los menores. Entiendo que los
niños de 12 años ya se la pueden poner. Lo podemos hacer cercano. Eso funciona mucho para empezar reportajes. El autor, o viene Julia, digamos, y dice, voy a hablar con mi círculo cercano. Las mujeres que tienen 18, 19 años. Y les voy a preguntar a mis 10 amigas quién ya se ha puesto la vacuna, sin importar si eres Sputnik. Luego, saber si es Sputnik, ¿no? Entonces, digamos que de esas 10, solo 2 se han puesto la vacuna. Y de esas vacunas, ninguna se ha puesto Sputnik. Ese puede ser un inicio dentro del texto, ¿no? Pero no va a decir, en mi grupo de amigas esto pasó. Dirá, en un grupo en una muestra muy pequeña, en una muestra al azar de 10 mujeres de 19 años, se encontró que de ellas 2 se han vacunado y ninguna se ha puesto Sputnik. Por ejemplo, ven cómo se va componiendo cómo se va delimitando. El secreto de la comunicación siempre va a ser la delimitación, es cuán afinado y directo quiero ser. Eloise dice, se supone que aunque la OMS aprueba la Sputnik, Estados Unidos seguirá sin aceptar que entre los países de esa vacuna. Por eso es que tomo el tema de Sputnik. ¿Por qué? Por esta pugna rancia, ridícula, en pleno 2020, entre Estados Unidos y Rusia. Yo creo que aquí hay mucha cortina de humo el problema entre esos dos países. Algo que obviamente se viene proponiendo desde Trump, ¿no? En Europa creo que tampoco la acepta, algunos países al menos. Tendríamos que ver qué países. Entonces, a ver si estoy en lo correcto o no. Recuerden que uno como comunicador hace hipótesis sobre sus temas para ver si se resuelven. No es que se hagan teoría, las teorías están demostradas. La gente está equivocada entre teoría e hipótesis. Las teorías están demostradas. ¿Sí, Julia? Pues en el caso de lo de Estados Unidos y la Sputnik es raro, porque por decirle algo, en los países demócratas, um, un tío viajó esta semana y no le dijeron nada sobre la vacuna, ni sobre el hisopado, ni nada, y él está vacunado con la Sputnik. Y él dice que te piden la cosa de la vacuna hasta para ir al baño, pero que no le han hecho rollo por usar la Sputnik. En cambio, en un país republicano, como creo que es Estado. Alaska, entonces ahí sí dice que sí le hicieron un mayor problema por lo de la Sputnik. Sí, Entonces es como, sí lo están haciendo, pero no en todos los estados de Estados Unidos. solo que con lo que dice Julia, si todos nosotros estuviéramos haciendo el reportaje de Sputnik, Julia tiene un punto a su favor, que es el secreto de todo comunicador, no importa si es periodista, y es el contacto. El mejor periodista es el que tiene mejores contactos, el mejor comunicador es el que conoce a más gente. De todos los que hemos intervenido, ninguno tiene un contacto en Estados Unidos, pero Julia sí. Y Julia, aparte de eso, para empezar, podría empezar con eso su texto, ¿no? Ahora, siempre es probable que en nuestro reportaje tengamos un personaje a quien vamos a presentar. Entonces, ahí hay un titular, dice Vladimir Putin o el zar Vladimir Putin. ¿Cuál de los dos es cerrados y por qué? Mayen. No está Mayen. Ok, vamos con Eloísa. Hola, ¿será que lo podría volver a preguntar? Es que no entendí bien la pregunta. ¿Vladimir Putin o el zar Vladimir Putin? ¿Cuál de esas dos expresiones es un error y por qué? Ah, tal vez Zar Vladimir Putin. ¿Por qué? La verdad, honestamente, porque no lo había escuchado antes. Ok. Entonces, no creo que No, ¿está sea bien? así como que Funciona. correcto. Funciona. Tiene un punto de partida Eloísa. Vamos a ver a alguien más que quiera acercarse a. Vamos a ver a quién le pregunto. Es que no imprimí su. Rodrigo. Ay, perdón. Lester, te escucho. Sí, yo había escuchado que el zar de Rusia era como un dictador muy fuerte en los tiempos bueno, hace bastante tiempo. Entonces,
tal vez referirse a Putin como el zar es como referirse como un dictador o un dictador en tiempos modernos de Rusia. Entonces, tal vez podría ser un poco equivocado llamarle así porque Rusia, quiera que no, ahora es un país demócrata, con democracia, pero una democracia muy, muy turbia. Entonces, podría ser también como una crítica al presidente ruso que ha estado bastante tiempo en el poder, a pesar de que Rusia es un país con democracia y con elecciones. Muy bien, Lester. Ibas muy bien hasta que dijiste democracia turbia. ¿Por qué? ¿Cuál es el error en esto? ¿Vladimir Putin o el zar Vladimir Putin? Entre los dos hay uno que tiene una carga emocional, tiene un adjetivo, el zar. Pero ¿cuál es el problema con esto? Primero, porque el zar es como decir emperador, es un sinónimo. El término de los emperadores rusos es zar, los zares. Los zares terminaron con la revolución bolchevique a principios del siglo pasado. Pero lo que hacen los medios gringos es darle esta carga de emperador. Y sí, casi dictatorial, como menciona Lester, ¿no? De lo que podría ser. Entonces la pregunta es, como medio de comunicación, yo como comunicador, ¿me quiero subir a ese barco de calificar algo que desconozco? Toda la información que nosotros tenemos de los demás países, ¿quién es nuestro principal factor? Estados Unidos. Los medios gringos son los que nos informan de lo que ocurre en Rusia. Nosotros no sabemos cirílico, no nos hablamos ruso, entonces no podríamos informarnos de. ¿Por qué creen que se puso de moda este medio de comunicación RT en Facebook? Porque Rusia también tiene sus mecanismos de información. RT es el canal de información estatal ruso. Y su canal en español es buenísimo. Tiene una chava, ¿va? Tiene una comunicadora bien pilas que habla fuerte, directo, y es intrigante la manera en que ellos presentan las noticias, ¿no? Entonces, ese es el error en el que caen la mayoría de comunicadores, calificar las cosas. Por eso les digo, yo sé que hablaba ayer con Marian, le decía que sus compañeros de tercer año, quizá el 5% vayan a ser periodistas. Ustedes, no creo que vaya a haber un periodista, pero eso no significa que no tengan que entender las mecánicas y las dinámicas del periodismo, porque eso sí lo van a aplicar en su trabajo. Alguno de ustedes va a terminar trabajando en el departamento de comunicación de Pollo Campero, de McDonald's, y tienen que ejecutar todos los géneros periodísticos para poder hacer bien su trabajo, ¿no? Entonces seguimos con el siguiente inciso. Ustedes van a contar una historia humana. ¿Por qué? No importa el tema, siempre tiene que haber un factor humano, porque la persona se va a identificar. Cuando digo siempre, es un poquito relativo, ¿no? Lo voy a decir de otra manera. La mayoría de veces tienen que hablar de un factor humano, porque así el lector se identifica con la historia, ¿no? Entonces, siguiente enunciado dice: así es la vida de un homosexual en Rusia, o así es la vida de un homosexual en la Rusia de Putin. ¿Cuál es el error ahí? ¿O no hay error? ¿Ustedes qué creen? Andrea Canel. La pregunta, que no tengo buen internet. Ah, ok. Andrea Velázquez. ¿Puedes repetirla? Es que se me entrecortó. Perdón. ¿Así es la vida de un homosexual en Rusia, o así es la vida de un homosexual en la Rusia de Putin? ¿Cuál es el que más funciona y por qué? Yo sentiría que la primera, por la redacción, ¿no? ¿La primera qué? ¿La primera funciona o no? La primera funciona. Ok. ¿Y cuál es el error de la segunda? Para mí sentiría que el de Vladimir, o sea, lo último. Sí, digamos que el error es, de nuevo, lo que venimos hablando, ¿no? La Rusia de Putin. O sea, Ajá. Rusia no le pertenece a Putin. Es como decir la Guatemala de Yamatei.
Yo no sé ustedes cómo se sentirían con esa acepción, ¿no? O sea, no, él es un presidente, un títere, lo que quieran, pero está ahí, no es que Guatemala le pertenezca a él. Entonces, ¿por qué Rusia sí le va a pertenecer a Putin? Eh, ¿Alguien levantó la mano por acá? ¿Sí, Mayen? Bueno, primero que nada, perdón por no responderle antes, Ujú. pero como que me fui al baño y me dicen que te hablo, lo siento, fatal. Pero bueno, no lo sé, pero es que también yo siento, en mi opinión, cuando solo nos referimos así como, así es la vida de la homosexualidad en Rusia, siento que lo está generalizando demasiado. ¿Por O qué? sea, tal vez sería agregarle algo más, pero es que si es algo como que si viniera, bueno, no sé, la verdad, no sé, tal vez sí. Porque es algo como si estuviera ya especificando que todo el tiempo ha sido igual. Entonces, no sé cómo explicarlo, pero yo Que sí no lo podemos sentiría, generalizar. ajá, lo pueden llegar a generalizar y empiezan ya a tomar como que así va a ser y siempre va a ser igual. Tal vez no siempre En, va a ser igual, pero así ha sido. ajá, así ha sido, pero no sé, siento que tal vez las personas ya se empezarían, aparte de que pues sí sería como una realidad, ¿verdad? Pero el hecho de que la gente lo puede generalizar es donde ya empiezan las interpretaciones de los demás, ¿verdad? Entonces ya cada quien lo va agarrando desde su enfoque. Tal vez sería agregarle algo más al texto, tal vez no lo que usted decía, ¿verdad? De la Rusia de Putin, porque eso ya es donde le está diciendo como, miren, esta es la Rusia de esta persona, ¿verdad? No es como una Rusia pues de todo, sino como de esa persona específica, sino que sería agregarle algo más como tal vez en la actualidad o Ok, algo que les esté enfocando en qué tiempo estamos hablando y muy así no bien. permitir que ellos generalicen lo que están diciendo. Muy bien, Sofía. El punto que te quité lo recuperaste con tu intervención. La actualidad, por eso es tan importante la coyuntura, por eso es que los medios de comunicación tienen fecha. Por eso es que los sitios digitales, eh, ese es su problema, porque no todos tienen la fecha en un lugar visible. Por ejemplo, ven acá, no sé si se logra leer ahí. Ven, tienen la fecha. Porque ustedes como comunicadores siempre trabajan con documentos históricos. Ustedes tienen una deuda con la historia. Así es que empezó la comunicación, documentar la historia, qué es lo que está pasando. Entonces, cuando decimos en la actualidad, si este texto de Sofía se, eh, se guarda en una cápsula de tiempo y se abre 300 años después y alguien lee, así es la vida de un homosexual en la actualidad, lo único que tiene que hacer es ver la fecha de su publicación para saber en qué momento está hablando Sofía. Celeste. Yo creo que también el segundo como que funciona por el hecho de que si usted busca así como la opinión de Putin al respecto de los homosexuales, él una vez dijo de que él iba a permitir el matrimonio homosexual hasta que él dejara de ser presidente. O sea, él está como que aclarando el hecho de que mientras él sea presidente, eso no va a suceder, entonces también podría funcionar. Muy bien, pero Celeste está garantizando que tiene la entrevista con Putin. Por ejemplo, hasta este momento, hasta antes de la intervención de Celeste no sabíamos eso. Pero ahora que ya lo sabemos, entonces ese titular sí puede funcionar. Por eso es que la comunicación es una larga lista de dependes. La comunicación es como un chicle, se estira, es maleable. Puede tomar la forma que nosotros deseamos. Por eso es que yo soy de los profesores. Lo bueno de la universidad es que van a toparse con profesores que se contradicen. Así ustedes van a sacar sus propias conclusiones. Pero yo soy de los que cree que eso de la objetividad es una de las grandes falacias de la comunicación. La objetividad no existe. Siempre hay una intención del por qué se comunican las cosas. Rodrigo. Sí, sí, sí. Por ejemplo, cabal, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que dijeron. La segunda, tal vez yo por molestar o por poner ese cómico en el titular, pues lo utilizaría, ¿va? No sé qué también sería ¿Cómo así aceptado, ese pero tal vez así cómico? como... Pues, por ejemplo, a veces, pero en lo personal, cuando yo hago textos o notas, trato de poner como algo, no sé, como no un título tan convencional, Ajá. sino que ponerle algo así como que llame la atención, ¿va? Obtener llame la atención y que tenga pues sentido o coherencia, ¿verdad? Claro.
Pero hay que tener cuidado con el clickbait. Y también Ajá. se arroma fuerzas, lo que vieres. Sí, Rodrigo, está en la revista, le vamos a poner el guatemalteco católico de hoy, a rato y ese Ah, titular hace ruido. Pero si está en la revista Gay Guatemala, a rato y no. Depende mucho de dónde esté. Y aún ujú. así, si está en el siglo XXI, está en el periódico o nuestro diario, no es lo mismo que esté escribiendo este texto para la sección de economía, para nacionales o para cultura. Por eso es Sí, que sí. insisto tanto en el contexto, en donde ustedes están trabajando como comunicadores. Los reportajes también sirven para hacer una recordación de evento, persona o cosa. Por ejemplo, el año pasado se cumplieron los 140 años de la publicación de Los Hermanos Karamazov, la última novela del escritor ruso Fyodor Dostoyevsky. ¿Qué nuevo se va a decir de que no se haya dicho en estos 140 años de Dostoyevsky y de los libros y del libro? ¿Qué no vamos a decir? Pues probablemente no mucho. Pero lo cierto es que los 140 años es una excusa para hablar del tema, porque es parte de nuestra historia y funciona, y por eso es que lo recordamos. Por eso es que las conmemoraciones, ustedes han visto por eso les hablaba de los números redondos, porque las conmemoraciones nos recuerdan de dónde venimos. Los 100 años de, los 50 años de, se cumplen 25 años de, cumplo 20 años de haber entrado a la universidad, ese tipo de elementos, ¿no? También los reportajes sirven para hacer una denuncia. ¿Dónde están las Pussy Riot? ¿Alguno de ustedes las recuerda, las escuchó o eran muy jóvenes? No, ninguno. Juan, ¿no te suena? ¿Katy? No, ¿Tampoco? no me suena. Ok, pero me llamó la atención tu comentario, mencionabas democracia con tintes comunistas. ¿A qué te referís con eso? Yo me refería a que, o sea, que actualmente Rusia sí, en efecto, tiene una democracia, pero todavía tiene ciertas influencias que de su época cuando eran comunistas. Comunistas, ok. No sé, desconozco si realmente podemos decir que los rusos eran comunistas, puede que sí, pero si yo fuera editor y Juan estuviera trabajando conmigo en el diario, lo primero que le diría es andar con un historiador y preguntarle qué es eso, si estamos en lo correcto o no, porque el historiador nos dice sí, eran comunistas, entonces a partir de ahí ya tenemos una propuesta, tenemos un experto que valida nuestra hipótesis y partimos de ella para escribir lo que querramos y que responda a esa hipótesis. ¿Quiénes son las Pussy Riot? Era un grupo de chavitas, músicas, eran 4 ellas. Usaban pasamontañas y se pusieron a cantar una canción, se pusieron a cantar en un altar de una iglesia rusa. Rusia, que es un país católico ortodoxo, pegó el grito en el cielo, ¿no? Ellas, Estados Unidos las recontrapoyó, a una se la llevaron a Estados Unidos y de las otras 2 no se supo nada. Incluso las metieron presas. No es que las hayan matado o desaparecido, pero después de eso no volvieron a sonar. Quizás ese podría ser nuestro tema, ¿no? Como ven, el tema de la vacuna rusa es un punto de partida para que ustedes entiendan cómo se construye un reportaje. De nuevo, ustedes redactan un documento histórico, entonces hay tips vitales que tienen que tener en cuenta siempre. Uso correcto de las fechas. No podemos decir el viernes pasado, tenemos que decir el viernes tal. Horas, nombres, siempre se tienen que verificar los nombres y las direcciones, siempre se tienen que verificar. Y pongo ahí, escucha al editor, las dinámicas de las agencias de comunicación, lo que presentan es precisamente una estructura piramidal, vertical y piramidal. Quien está hasta arriba, el director del medio de comunicación, idealmente, porque de un tiempo acá ha dejado de ser así,
pero idealmente es una de las personas que tiene más experiencia. Y así se viene escalonado hasta el último renglón, al último grado de la pirámide, que es el practicante, ¿no? Con el tiempo se empieza a escalar. ¿Y por qué funciona así? Porque como trabajamos con información y trabajamos con historia, hay cosas, como el ejemplo de Pussy Riot, que ustedes desconocen. Entonces, si yo les dijera, hagan una investigación de Pussy Riot, yo ya les di unos parámetros del cual partir. Por eso es que las agencias de comunicación trabajan de esa manera, y los medios de comunicación, porque es uno de los negocios donde la edad te da experiencia histórica, no necesariamente inteligencia emocional, ni significa que sean inteligentes tampoco, pero digamos que es el punto de partida. ¿Sí, Juan Manuel? ¿Sí, Juan? No, solo... ¿No estás en la clase? Sí, estoy en la clase, pero... Solo fue un comentario que se me salió, nada más. Ok. No tengas pena, aquí voy a apuntar. Entonces, ¿cómo manejamos la información? ¿Cómo lo presentamos? ¿Qué es lo que queremos decir? Es lo que se deben de responder, ¿no? Siguiente. Pasos para reportear. Todo reportaje, toda noticia se tiene que reportar, ¿no? Reportear. ¿Y cómo se hace eso? Pues primero investigo qué hay, me documento. Wikipedia no está tan demonizada como se cree. Wikipedia es un punto de partida, porque si se sabe utilizar Wikipedia, es una herramienta muy funcional. Wikipedia, todos sabemos que tiene la publicación, y esta publicación, si es seria, tiene citas. Entonces voy a las citas y veo si estas citas son libros, si son bibliotecas, si son entrevistas, o es un blog X. Para eso sirve Wikipedia, para guiarme. Es el punto de partida, no la fuente. No es lo mismo Fox News que CNN, RT o la Deutsche Welle. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a preguntarle a Marian Polanco. Buenos días. Bueno, Fox News me suena a los deportes, ¿no? Son noticias de deportes. Y en CNN, las otras pues no las conozco. Okay. Y en CNN pues sí pasan de todo, ¿verdad? Deportes, farándula, noticias del país, de otros países y eso. Ok, es un punto de partida. Gracias, Marian. Carmina. Pues yo lo relaciono más como que CNN es como el top de las noticias, como el mejor, la fuente de información, o sea, como que es lo que nos meten a nosotros, siento yo. Y Fox News, pues la verdad de que yo creo que, ya no veo mucha tele, pero yo creo que nunca lo he visto, entonces casi que no lo relaciono como esto, yo creo que solo lo he visto así como en medios, como en películas o en films. Ok, muy bien. Carmina dijo un par de cosas importantes. Vamos a ver si coinciden los siguientes compañeros. Eunice, tal vez está vinculada a la reputación y confianza del medio. Exacto. Pero, ¿qué más? ¿Qué más, Eunice? ¿Qué confianza encontrás o qué reputación encontrás en estos 4 medios de comunicación? Buenos días. Por ejemplo, noticias verídicas, que sé que el medio me está brindando la información al instante y lo que está sucediendo, sin manipulación tal vez. Sí, manipulación siempre va a haber. Lester menciona, Fox es republicano, CNN demócrata. Esto contradice un poco lo que mencionó Carmina, pero ¿por qué? ¿Por qué haces esas dos distinciones, Lester? ¿Qué tiene que ver que uno sea republicano y el otro demócrata? Fíjese que yo hace un tiempo, creo que un año, el año pasado, hice para una clase de métodos de investigación una pues investigación del tratamiento informativo de estos dos medios, porque es bien sabido en Estados Unidos de que Fox tiene ciertos, o bueno, sí es bastante republicano, apoyando al Partido Republicano, y CNN es la contraparte apoyando al Partido Demócrata. Y hice una comparación de cómo trataron la información de las manifestaciones de Black Lives Matter en Estados Unidos,
Y pues sí fue evidente, ¿verdad? Fox, pues prácticamente todo el tiempo estuvo llamando como eh, alborotadores, criminales y criticando mucho a este tipo de protestos, ¿verdad? Y Fox News, por otro lado, estuvo, pues fue un poco más neutro y pues sí les llamó protestantes, manifestantes, gente que está peleando por sus derechos, etcétera, etcétera. Y también se pudo ver cómo fue que trataron la información con lo que pasó el 6 de enero en Estados Unidos cuando irrumpieron en el Capitolio. Muchas veces en Fox News los trataron como héroes o como personas que estaban buscando la libertad de su país, etcétera. Y en Estados Unidos, en CNN, pues sí los trataron como criminales, dándose la vuelta, ¿verdad? Y también, por ejemplo, casi que un atentado terrorista, ¿verdad? Entonces, sí tienen los dos un sesgo muy político, de cada uno por su lado, y sí la información que ellos transmiten sí está, pues, sesgada por sus intereses políticos y dependiendo de eso, pues así la transmiten, ¿verdad? Pero entonces lo que nos está diciendo Lester, aquí hay tres hallazgos. El primero, hay que reconocer que Fox News y CNN son medios de comunicación más honestos que los guatemaltecos. ¿Por qué? Porque al menos en Estados Unidos eso pasa y por eso es que se celebra y se aplaude. Es plausible lo que ellos hacen. Porque Fox News dice, sí, nosotros somos republicanos y vamos a defender los intereses republicanos. En cambio, CNN son demócratas, se identifican con ese partido. Irónico, ¿no? Que en el país que más defiende la democracia solo existan dos partidos mayoritarios, pero ese es otro tema, ¿no? Entonces ellos deciden, sí, nosotros vamos a defender la información según nuestros intereses, que tienen que ver con los temas políticos. Entonces esos temas políticos se circunscriben a los intereses de un partido y de un país. Entonces lo que ellos dos van a decir de Rusia a rato y coincide, porque a los dos tienen una visión parcializada de lo que puede ser Rusia, más allá de si es demócrata o no. Exacto, María José. Se basa en el punto de vista de cada uno de los canales, ¿da? De los canales que da. Entonces, ¿qué pasa con los medios de comunicación de Guatemala? Que repiten lo que dice CNN. Entonces aquí ya se rompe esa bipolaridad informativa y repiten lo que dice CNN. Entonces, si estos cuatro canales dijeran algo de Rusia, pues Fox News y CNN, pues a rato digan lo mismo. RT, no, porque RT es de Rusia. Y la Deutsche Welle, que es el canal alemán, a rato y no coincide con la información que presentan los otros tres medios de comunicación. Por eso es que ustedes como comunicadores se tienen que informar todo lo que pueden, las distintas versiones existentes. Sí, Celeste, pero ahí hay un tema, haciendo la de abogado del diablo. Los medios de comunicación han reducido demasiado, pero demasiado su grupo, su cuerpo editorial. Entonces, dos, a rato y pagan por los servicios, las agencias de noticias pagan por esas noticias y por eso pueden cortar y pegar, porque están pagando para hacerlo, ¿no? Entonces, haciendo un poco de abogado del diablo, ¿no? Ahora, ustedes, como vieron en la entrevista, tienen que hacer un talonario de preguntas de qué quieren responder con su reportaje, no necesariamente las preguntas que le van a hacer a su fuente. Es preguntarse ustedes qué quieren decir de esto, ¿no? La delimitación que quiero con mi reportaje, qué encontré, qué me falta, qué género usaré para los textos de mi revista, de mi texto o de mi reportaje, qué género periodístico. Partiendo del ejemplo de Celeste, Celeste tiene la entrevista con Putin, entonces vamos a hacer una pregunta y respuesta, porque la persona, la figura, me permite utilizar ese formato. No es lo mismo hacer una entrevista, pregunta y respuesta con Putin que con el embajador de Rusia en Guatemala, porque uno pesa más. Ustedes siempre tienen que andar preponderando. Sin embargo, si quiero hablar sobre la relación de Rusia con Guatemala, pues a rato hice la primera opción, no la única, pero la primera opción deba ser el embajador de Rusia en Guatemala. Pero ¿qué pasa si tengo también la entrevista con Putin?
bueno, quizá Putin no sepa quién es Guatemala, quizá no tenga idea de qué. Entonces, si yo tuviera esa información, si Celeste, la periodista, me dice, mira, conseguí una entrevista con Putin, yo lo que menos le diría es preguntarle qué piensa Guatemala, porque a rato no lo sabe. Y hay muchos más temas que podemos explotar a partir de esta fuente. Y lo más importante es cómo la ilustraré. Acá tengo un ejemplo, yo sé que es un ejemplo pop. Algunos con los que estuvimos en la clase de géneros 1, cuando hablamos de la entrevista, mencionamos a Héroes del Silencio, ¿no? Y a Bunbury, que venían a Guatemala, y una entrevista que se les logra hacer en su momento. Ocurrió el concierto en Guatemala y vean de qué manera le dieron cobertura a los medios de comunicación. Por eso les digo, ustedes tienen que imaginar cómo van a ilustrar esa nota. Cuando me refiero a eso es qué espacio le van a dar y qué imágenes van a acompañar a su texto. Porque todos los medios de comunicación van a hacer lo mismo. Vamos a ver si se logra ver ahí. Bueno. Ahí no se trasluce, ¿verdad? Ven, aquí lo que hizo el periódico fue, ahí está, 4 fotos, una recortada y un texto corrido de lo que ocurrió. Eso hizo el periódico. Todo esto al día siguiente o un par de días después. Sin embargo, Prensa Libre lo que hizo fue primero fue esta. Prensa Libre presentó este reportaje, que es un cuarto de página, esto que ven acá. Una foto, 2 fotillas y un textito. Eso fue el 18 de septiembre. Y el 20 de septiembre sacaron una columna de opinión que dice Héroes de Mentira. ¿Y qué es este texto? Y ni siquiera foto, solo es una columna vertical. De hecho, la editora era Nancy. Y ven los espacios que le dan al mismo tema. ¿Qué hizo el siglo XXI? Publicó menos de un cuarto de la noticia. Mientras que nuestro diario le dedicó 2 páginas. Ahí como pueden ver. ¿Por qué creen que ocurre esto? ¿Oli? Buenos días, Gabriel. Fíjate que a mí me gustaría combinar un poquito de un curso que estoy llevando, que también creo que lo van a llevar los chicos, que es opinión pública. Y ahí estamos aprendiendo que en los medios de comunicación está el agenda setting y también está el framing, donde prácticamente ocurre lo que mi compañera acaba de mencionar, que parece que los medios se dan copy-paste, ¿verdad? Que es donde prácticamente pues todos dicen, mira, ellos están hablando de, ahorita por ejemplo, de Héroes del Silencio. Bueno, vámonos todos por ahí, ¿verdad? Entonces están al pendiente como en una especie de monitoreo de qué es lo que están hablando todos, como para mantenerse siempre para mantenerse siempre como que en una línea segura, donde tanto la agenda política, la agenda de medios, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? De lo que está sucediendo en los medios de comunicación, esté alineada. Entonces, aquí creo que eso es lo que se puede percibir re bien en eso que acabas de mencionar. ¿Cómo lo notaste en que los medios todos están hablando de lo mismo, pero digamos que con diferentes tintes y también distintas dimensiones de abordaje? Ok, gracias, Oli. En tu aporte hay mucha verdad y mucha mentira, desde mi perspectiva. Porque no todos los medios de comunicación monitorean a los otros. Eso no es del todo cierto. Lo digo a partir de mi experiencia y de los compañeros periodistas que he tenido. Por ejemplo, Prensa Libre
En su momento decían de que ellos no tenían que monitorear ningún medio de comunicación porque ellos eran lo top de lo top. El periódico en su momento también decía de que ellos no monitoreaban porque ellos marcaban la agenda, ¿no? Y así podemos ir con cada medio de comunicación. De nuevo, en mi experiencia y en el momento en el que yo viví eso, ¿no? No estoy diciendo que sea así ahora, pero te estoy poniendo un ejemplo a partir de mi experiencia. Entonces, no necesariamente es así. Ahora, sobre los temas, tienen que ver con la coyuntura también. ¿Por qué menciono Héroes del Silencio? ¿Por qué toqué ese tema? Porque en 1996, que fue la primera vez que vino esta banda a Guatemala, fue un mega concierto que todos hablaron de él durante meses. No era tanto la duración de la noticia como ahora. Durante meses se habló de ese concierto. Más de 10 años después regresan a Guatemala, entonces había mucha expectativa. Entonces también los medios de comunicación atienden a lo que el público quiere, de lo que el público se quiere informar. Ahora, ¿qué no mencioné de esos textos? Su contenido. Uno, la columna de Juan Carlos Lemos, hablaba que eran Héroes del Silencio de mentiras y hace una muy mala reseña de ese concierto. El resto hace una reseña visual, como nuestro diario, porque esa es su intención, hacer aportes visuales. Mientras que los otros medios de comunicación se dedicaron a documentar lo que ocurrió desde su perspectiva. Entonces, por eso es que es muy distinto, pero aquí hay más preguntas que se tienen que responder. ¿Cuánto espacio puedo dedicarle a este tema que sea tan importante o no respecto a los demás? Por ejemplo, ¿qué estaba pasando en Guatemala en esos días? Sí, vino Héroes del Silencio, pero quizás se murió Efraín Recinos. Es un tema mucho más importante, entonces eso le va restando tamaño a los textos. Y ustedes como comunicadores siempre tienen que ir dispuestos a recaudar toda la cantidad de información posible, porque no saben cuánto espacio se les va a dar. A veces se caen las páginas y no se publica nada. Cuando digo se caen es porque cae un anuncio y un medio de comunicación necesita comer, ¿no? Entonces eso es lo que tienen que dimensionar de la noticia en entretenimiento, ¿no? Ahora, lo de la agenda setting, eso es o agenda más bien, son otros 20 pesos. Eso tiene más que ver con quién es el dueño del medio de comunicación y qué es lo que quiere decir. Hablábamos de lo que hacen los medios nacionales. Vean ustedes Canal 3 y Canal 7 cómo tratan las noticias, si es que ven esos canales. ¿Qué es lo que dicen? Realmente no informan, solo opinan. Entonces, ¿cuál es la agenda de los canales nacionales? ¿Cuáles son sus intereses? Quizá, no sé si lo recuerden, si le ponían atención a ese elemento, pero cuando pasó lo de la CICIG, y un poquito más cerca, con Juan Carlos Sandoval, ¿qué dijeron los medios nacionales de Juan Carlos Sandoval? Pues estaban en contra, le tiraban pestes, le decían que era un criminal. Radio Sonora, otro criminal. Pero ¿qué pasa? La CICIG persigue a la dueña de esos canales, la representante legal, que ella es la esposa de Ángel González, el dueño de todos estos canales. Eso es la agenda setting. ¿Cuáles son los intereses de los medios de comunicación? Recuerden, durante un tiempo se dice que los medios de comunicación son paladines de la justicia y de la información. Desde mi perspectiva eso es muy jalado, porque siempre hay un interés. ¿O acaso no? Díganme qué pasaría si en su medio de comunicación su principal anunciante fuera Pollo Campero. ¿Publicarían una noticia en la cual dicen que encontraron gusanos en una pieza de pollo Campero? Es pregunta real y esas cosas pasan. No lo dirían porque sería una gran pérdida de dinero para ellos. Mucho dinero. Sí, no conviene porque perdés el anunciante y contratos que podrías tener firmados hasta por años. Entonces, ¿qué pasaría, Oli, si llega esa noticia a tus manos y la querés presentar en tu medio de comunicación y vengo yo de editor y te digo, Oli, Nelman, estás loco? Si Pollo Campero pauta con nosotros 2 veces a la semana, no la publicamos. Sí. ¿Cómo recibís esa retroalimentación? Yo voy con vos en lo que dijiste al principio de que pones en duda de que exista la objetividad como tal, o sea, porque sí, es súper romántico decir, bueno, yo soy un periodista súper objetivo, pero,
o sea, te regís a alguien que te va a autorizar o te va a rechazar tu trabajo. Y si vos sos mi jefe y vos me estás diciendo, no, mira, Oli, no va porque no va. Obviamente aquí hay un tema de ética profesional, pero pues vamos a decir las cosas como son. Antes están mis frijoles, pues. Antes está mi comida y vos, o sea, si vos me decís, mira, Oli, si lo publicas, bueno, número uno, no podrías porque yo soy el que lo aprueba. ¿Va? Número dos, si te vas en contra de las reglas, pues anda a ver dónde encontrás otro espacio, ¿verdad? Gracias. Exacto. O sea, Entonces, yo entiendo muy bien eso, entonces lo aceptaría. Digo, bueno, no. claro, porque hay que comer, jóvenes. O sea, por eso es que los ideales son carísimos. Ser idealista es demasiado caro. Los idealistas que ustedes encuentran en redes sociales de Guatemala tienen mucho dinero. Pon atención y vea el guatemalteco que dice, sí, estas cosas pasan. A rato y tiene dinero que le permitan decir esas declaraciones, ¿no? Y con este ejemplo con Oli, digamos que Oli viene y me convence. Vengo yo, por eso les digo, es piramidal. Y digo, no, Oli tiene razón. ¿Cómo puede ser que hayan gusanos en pollo campero? Lo vamos a llevar. Por eso es que en los medios de comunicación, todos los días hay al menos 2 reuniones. Una muy temprano para decir cuáles son las noticias y otra en la tarde para decir qué se encontró de esas noticias. Entonces vengo yo y llego a mesa editorial y le digo a mis jefes, miren mucha, esto pasó, llevamos esta nota. Y porque lo viví y lo vi. Los demás editores me van a hacer todo tipo de preguntas para informarse bien de lo que dice Oli. Incluso, mira, ¿y en qué restaurante fue para no ir? Una vez hecha toda esta información, dice, sí, pero no lo publicas. Por lo mismo. Porque si lo publico sin decirles, en lugar de irse solo Oli, se va Oli y yo. Si mi jefe de redacción lo permite, se va Oli, me voy yo y se va el jefe de redacción. Si el jefe de redacción lo permite, se va el director. Porque siempre hay un dueño. Entonces no es tan fácil. La comunicación es más complicada, pero eso sí fascinante, ¿no? Continuamos. Les agradezco su interacción. Vamos a llegar lejos y seguimos. ¿Qué debe tener un reportaje? Las Ws. ¿Ya las respondes todas en tu texto? ¿Qué son las Ws? Viene la chibolita, viene la chibolita. Vamos a ver a quién le pregunto. Y toca Katy. ¿Qué son las Ws? No tenemos a Katy. Vamos con Villatoro. Sí, Lick, no sé si me escucha. Sí, ¿qué? Las W son cuando nos preguntamos qué, quién, cómo, cuándo, para saber cómo tener el contexto de todo o de una noticia, ¿verdad? Para saber qué, en dónde pasó, cómo fueron las cosas, cómo sucedieron, a quién nos vamos a dirigir. Esas son las Ws. Exacto. Entonces siempre tienen que tener las Ws sus textos. En los cursos que yo imparto, siempre menciono lo mismo, porque aunque no crean, se olvidan. A mí aún se me olvidan. Porque es un hábito que cuesta agarrar. Porque a veces de las 5 Ws menciono 4 y me falta una. Y me pasó en su momento y lo vi. Que escribís, ¿dónde puedes entrevistar a una persona que va a dar un concierto? Pones todo, publicás la nota y luego recibís un regaño porque no publicaste el precio de las entradas. ¿Cuánto costaba? Una de las Ws, ¿no? Entrevistas. ¿A quién voy a entrevistar? No es lo mismo entrevistar al director del tema al que estoy apelando o a un usuario, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos hacer un reportaje sobre cómo es el estudiante de humanidades, pues al rato y no voy con el decano, porque aunque es la figura más importante de la facultad, al rato y él no tiene contacto con ellos. Por el contrario, es un decano que sí da clases, entonces sí funciona. Y tengo que tener mi contraparte. Voy con los estudiantes y les pregunto cómo es ser estudiantes, ¿no? Fuentes, siempre hay que tener fuentes. Ustedes siempre necesitan alguien que les dé la información y que presente lo que ustedes necesitan. Allí es donde el comunicador empieza a manipular la información. ¿Por qué voy con esta fuente y no con la otra? ¿Por qué entrevistar al director del ICS y no al médico residente del ICS? La comunicación es un ejercicio de balances, de preponderancias, hacia dónde voy,
qué quiero decir con la información que busco, ¿no? La honestidad es muy cara en los medios de comunicación, la dignidad también. Es muy cara por lo que representa, ¿no? Emocionalmente. En algún momento yo les hice la broma de que por eso es que hay tanto borracho en los medios de comunicación, porque hay gente que se frustra. Obtienen tanta información y no pueden hacer nada con ella, ¿no? ¿Qué es lo que lo que decís de I know, Julia? ¿A qué se refiere ese I know? Ok. Entonces, Es que yo con las Ws, usted sabe que como yo no tengo una estructura, yo no sé, entonces yo dije, ay, las Ws, no. pues mira, si te sirve, Composites en tu computadora, ya sí tenía los gerundios que no tengo que utilizarlos, tenía en mi computadora. Siempre y vas marcando las que vas respondiendo, ¿no? Entonces las fuentes a rato solo sirven para conseguir más fuentes. Si yo voy con un médico residente para que me hable sobre el tema del COVID, él me va a decir, mira, yo con gusto te atiendo, pero conozco al residente del hospital del Parque de la Industria. Entonces el residente del hospital del Parque de la Industria es más importante que él. Entonces las fuentes a veces me ayudan para conseguir más fuentes. Por ejemplo, ya se dieron cuenta que no han dicho nada de cuánto dinero está recibiendo el CACIF por tener el hospital en el Parque de la Industria. Porque ese espacio está alquilado, no creo que esté gratis. Ojalá me equivoque. No creo que esté gratis. Pues se dan cuenta que nadie lo ha mencionado. ¿Cuánto plata se está yendo para eso? Frases. Las frases siempre le dan dinamismo a los reportajes. Las frases que dicen nuestros entrevistados. Incluso, regresando al ejemplo de los hermanos Karamazov, una frase del libro, la primera frase con la que inicia, a rato y el libro, la frase con la que termina el libro, porque es un libro que tiene 140 años, no podemos hablar de spoilers, ¿va? O sea, pasaron 140 años para leerlo. Contexto. ¿Qué es lo que voy a decir? Si yo soy el periódico El Xelateco y quiero hablar del COVID, pues a rato es más importante contar qué es lo que está pasando con COVID en Quetzaltenango que en Guatemala. El contexto es muy importante, ¿no? Las fotografías siempre tienen que haber un acompañamiento visual en sus textos. En nuestros trabajos de lo que resta del semestre, no vamos a hablar de fotografías ni de maquetación, eso no lo vamos a saltar porque es un poquito complicado, ¿no? Y como siempre, la pregunta más importante, ¿cómo lo diremos mi medio y yo? ¿Todo claro como el agua, como siempre? Sí, Luis. Recuerden, esto lo hemos visto, lo vengo diciendo desde taller de expresión escrita. La primera oración es un knockout, es mi carta de presentación. Debe ser útil y creativa. Diario de un redactor. Por ejemplo, en el trabajo que revisamos ayer con Marian, les demostré que en su columna estaba esto. El problema es que ya lo puso hasta abajo. Todos tenemos esa creatividad, solo es de encontrarla. Y esta carrera es para encontrar y tener esa pericia, encontrar esa frase que quiero decir, que va a darle el punch a mi lectura, que va a hacer que el lector lea la siguiente oración. Un ejemplo viejo. ¿Quién quiere entrar a esta hora? Ok. Dice, no es lo mismo. El motín comenzó a eso de las 6:20 horas, luego del conteo de reclusos. Los socorristas informaron que recibieron llamadas de vecinos sobre detonaciones de armas de fuego dentro del penal. El número que está a la par son el número de caracteres. Es muy importante el conteo de caracteres dentro de la comunicación, porque tenemos espacios limitados, ¿no? Esto es una entrada de prensa libre, ¿no? Una entrada real. Tenemos nuestro ejemplo número 2. Los disparos se escucharon pasadas las 6 de la mañana. No se sabía entonces que un motín comenzaba en Pavón. Fueron los vecinos los que, sin saber qué ocurría, llamaron a los bomberos. Casi la misma cantidad de caracteres. ¿Cuál les convence más y por qué? A mí el segundo. ¿Por qué? Sí, el segundo. No sé, lo siento menos como pesado. Siento que el primero
te lanza todo como de bomba y así casi que sin censura, pues entonces el segundo es como que más tranquilo. Más casaqueado. Y, o sea, sí, ajá, y ya te da como que paso a que leas lo que, así como que la noticia como dura en sí, en el resto, pero por ejemplo, si tú no, si una persona no quiere como que leerlo duro, por lo menos ya sabe lo que pasó, solo con leer el primero de una forma como que censurada, se podría decir así. Sin embargo, los dos dicen la misma información. Pero ¿cuál Ajá, es la es el uso diferencia? de palabras. Exacto. El uso de palabras que ponen para describir lo que sucedió. Es lo masticado que está lo segundo. ¿Y por qué lo segundo yo propongo que es mejor? Porque la gente no tiene tiempo para leer algo aburrido. Así de simple. Y ojo, no quiero ser cínico. No quiero decir, hagamos un texto bien chilero y creativo sobre las niñas quemadas del Hogar Asunción. No. Quiero decir que tengo que respetar la noticia y tengo que hacerla creativa según su contexto, ¿verdad? Por ejemplo, con las niñas quemadas, digamos que estoy en un diario en el cual se cree que existe un más allá, el cielo y qué sé yo. Podría empezar el tema de las niñas quemadas. Desde hoy, 40 nuevas almas están en el cielo, las que fallecieron en el Hogar Asunción. Yo sé que suena muy jalado, pero es permitido porque mi entorno informativo me lo permite, ¿no? Entonces ustedes tienen que entender el lenguaje de esa manera. Por eso la pregunta. Si en taller de expresión escrita, estilística y géneros periodísticos y estilística era ¿cómo lo diría yo? Géneros periodísticos 1 es ¿cómo lo diría yo en el medio de comunicación? Y ahora géneros periodísticos 2 es ¿cómo lo diremos mi medio de comunicación y yo? Porque somos como un simbiote, o sea, nos unimos para dar la información, ¿no? Entonces, de la misma manera es que nosotros tenemos que entender la noticia. ¿Cómo empezaría la primera oración del reportaje de tu vida? Solo se trata de contar historias, siempre. Ustedes lo que están haciendo con la información es contar historias. Pista, los párrafos son herramientas para contar cada aspecto importante de esa historia. Así lo tenemos más claro, ¿no? Rorro, ¿cómo contarías el reportaje de tu vida? ¿Cómo sería esa primera oración? No está Rorro tampoco. Vamos a ver a quién más le pregunto. Lisa, ¿cómo empezaría el reportaje de tu vida? Pues tendría que pensarlo bien, tal vez Muy importante. una frase de, Una frase. no sé, ajá. Ok, una frase que la represente. ¿Sabemos si es una frase suya, una frase de terceros? No, por el momento. Pero ahí se empieza a hacer esa preponderancia de hacia dónde quiero ir. Ahora vamos a ver este reportaje, error muchísimo estúpido. Adán casi se ahoga en Atitlán, pero unos periodistas lo rescataron. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a ver este video y ustedes me van a decir cómo harían el reportaje sobre esta noticia. ¿Todos claros, listos y dispuestos? ¿Alguna pregunta antes? ¿No? Nope. ¿Me confirman audio, por favor, y visualización? Sí se escucha y se mira. ¿Qué tal, amigos de Notimundo? Hoy estábamos grabando un reportaje del medio ambiente aquí en Panajachel y vimos que nuestro amigo Adán estaba ahogándose ahí a medio lago y gracias a Dios logramos llegar hasta donde él estaba
y Adán como pudo llegó a la lancha y se pudo salvar. Adán, ¿qué sentiste en ese momento? De verdad, yo pensaba que yo fui a morir. Yo, en el momento, fue preparándome para morir, ¿sí? Yo pensaba de la familia y mis amigos y Dios. Y en el momento yo no estuve listo, ¿sí? Yo no estoy listo. ¿Cómo se dice la frase? Venir a termas, ¿me entiendes? Es frase en inglés. Venir a termas, to come to terms. Y yo no estaba listo. Yo pensaba de mi maestro de gimnasio. ¿Cómo se dice? Gimnasio. Es tipo de educación física en la escuela, ¿sí? Sobre las lecciones que yo aprendí durante la escuela secundaria. Y había muchas cosas corriendo por la mente. Y yo pensé a mí, yo no voy a ver a mi mamá o papá o novia o mejor amigo otra vez. Pero de un evento de mucha suerte, cuando yo movía los brazos, hay alguien en su barco que me vio. Yo no sé cómo, pero eso es verdad. Y aquí estoy vivo. Pero sí, fue un fracaso, un error muchísimo estúpido, porque no me vestía, ¿cómo se dice? Chaqueta de chaleco. No me vestía. Y yo tengo la pena de una persona que olvidar evaluarse primero, ¿cómo se dice? Antes de las cosas materiales, sí, porque no la vestí porque quiero verme más moreno, sí. Es estúpido. Sí, es estúpido, sí. Pero sí, yo no puedo articular todas mis ideas, mis pensamientos. ¿Qué le puedes decir a los jóvenes que van a ingresar en kayak? Primero, por el amor de Dios, llévalo, sí, vístelo. Y hay que considerar que puede morir, sí. El lago, las fuerzas naturales son más fuertes que todas las personas conozcan. Más fuertes. Ok, Adán, Dios te bendiga y Dios te ha dado una segunda oportunidad. Me parece que sí, si Dios lo quiere, sí. Ok, pues estas fueron las palabras de Adán para Notimundo, un periodismo sin límites. Hernán Aguilar en cámaras, Gerson Aguilar.
Ok, les escucho. Sus apreciaciones. Sara. ¿Puedo aportar algo? Sí, Perdón. dale. Te escucho, Oli. Bueno, yo creo que aquí tenemos un ejemplo de cómo una noticia puede suceder cuando menos lo ocurriste. Eso quería salvar, la verdad es de que más allá del estilo, me di cuenta de que pues ellos iban a hacer otro reportaje, ¿verdad? Y pues casualmente el chico Adán ahí se estaba ahogando, entonces nació otra historia, entonces creo que era aprovecharla, estuvieran o no listos. Pero eso era lo que quería apuntar, Gabriel, gracias. Ok, Salomé. Va, como que tengo un issue porque va, la idea de que sacaran el reportaje como que va, que culito, pero yo creo que esto me demuestra que como comunicadores debemos de estar siempre listos para cualquier cosa, porque el tipito al principio, de verdad que, o sea, si no hubiera sido porque es un video en clase, yo solo miro al tipo trabarse en las primeras 2 oraciones que dijo y me voy. Y Ok. no específicamente el que está siendo entrevistado, porque se entiende que él ni siquiera habla español, sino el entrevistador. Ok. Me pareció como bastante, o sea, al final pareciera como un mal comercial de no entres al agua sin tu chaleco. Ok. Pero, Y no sé, o sea, no, pues digamos que esta no es una me... noticia real. Digamos, Ujú. esta noticia nos permite aquel meme de ¿por qué habría de vivir en Europa y perderme de estas maravillas? Por eso le pongo Literal. Guatemágica, porque son esas cosas que Literal. solo pasan en Guatemala, ¿no? Pero ¿qué más? Recuerden que ustedes son comunicadores, también tienen que hablar de técnica. Sí, yo creo que lo hubiera dejado más que por, pues, audio, de formato audiovisual, los hubiera quedado mejor tal vez escrita en el sentido de que tendría más formas de pensarla y de que no se viera como tan mal hecho, porque siento que quedan en mal, como la forma en la que hacen la entrevista y todo como que queda en mal. Ok, vamos a ver, Sara. Siento que también el chavito Adán se quedó, él mismo lo dijo, se quedó bien limitado y cabal con lo que decía Salomé a la hora de hacerlo escrito, o sea, el chavo tal vez hubiera tenido como más tiempo de ordenar como bien sus ideas, ¿va? Y dar tal vez información como más relevante, no sé, o sea, yo desde que lo vi me empezó a dar risa, o sea, yo toda la noticia me estuve riendo, ¿va? Tanto por cómo hablaba el entrevistador, y obviamente el entrevistado se entendía, ¿va? Pero pudieron abarcar, siento yo, como más info, porque al final solo fue como 2 preguntas, ¿va? ¿Cómo te sentiste? ¿Y qué le dirías a la otra gente que lo quiere hacer, ¿va? Siento que tal vez por escrito o más decir, bueno, esto pasó y vamos a organizar como bien todo para ya dar una noticia como mejor. Siento que hubiera quedado más completa, tal vez. ¿Dirías que en escrito podría tener toda esta magia de realismo mágico? Por eso le puse Guatemágica, porque eso es, en literatura me desvío un poquito, pero en literatura el realismo mágico, lo que se conoce como eso, son esas cosas, es que realmente son mágicas que ocurren en Latinoamérica, porque no ocurren en otro lado del Sí. mundo, ¿no? Pero ¿crees que se podría, que guardaría esos tintes mágicos? ¿Le vamos a llamar? Siento que no, si fijo, sí se perderían, va. Se perderían, pero creo que ya también es como depende del enfoque que le quiera dar el medio. En decir, bueno, Exacto. quiero que sea una noticia como chistosa o así como sea, sacarla hacia audiovisual, o ya la quiero hacer formal y en verdad hacer como énfasis en muchas, si van a meterse a hacer ese tipo de cosas, usen sus salvavidas, su chaleco ese, pues hacerlo más formal. Creo que depende del medio. Fíjate que lo que decís, vos la empezaste a ver y te reías. Yo la primera vez que lo veo y siempre que lo veo me río. Y ojo, no es ser cruel porque casi se muere un ser humano, ¿no? Pero es que es tan extraño que da risa. Este video lo utilizo yo en algunas charlas que he dado. Recuerdo que en Cementos Progreso, que fue la primera vez que lo utilicé, que fue para un grupo de mujeres, recuerdo que buena parte de ellas se reían con la cara tapada, o sea, les daba vergüenza reírse por lo que podría interpretarse. Pero es que eso es tan bizarro que uno no puede dejar de reírse. Pero vamos a ver qué dice Lester. Pues ya hablando de técnica, creo que a mí sí me hizo falta un cierre o una conclusión más concreta. No sé, por ejemplo, pudieran haber dicho cuántas personas al año mueren ahogadas en
el lago Atitlán, creo que fue, ¿verdad? Sí. Sí, Muy bien. entonces, No más responden allá una de lo que W. dijeron ¿verdad? Que muy bien, acabas de demostrar que no Sí. respondieron una de las Ws. ¿En qué lago ocurrió? Ajá, entonces, eso y también bueno, que al final ya casi solo le dijeron, bueno, muchas gracias por tus palabras y ahí nos vemos. Entonces sí, eso fue lo que yo le hubiera aportado a ese reportaje. Ok, vamos a ver. Obviamente la falla es de origen, por eso se mira así todo pixeleado, ¿no? ¿Qué más elementos, qué más errores hay con esta entrevista? Primero, aquí es donde se nos juzga a los periodistas, ¿no? Yo creo que la entrevista no hubiera sido chistosa si él hubiera hablado bien español y el entrevistador hubiera hecho preguntas bien estructuradas. No hubiera dado risa. Sin embargo, uno comunicador sí se enfrenta a entrevistar a personas que acaban de pasar por eventos traumáticos. Y eso, jóvenes, en mi experiencia es lo más duro, porque tenés que tener esa experiencia, tenés que tener esa información que digo. En algún momento comenté de que a mí cuando yo era reportero me tocaba dar noticias de fallecimientos, ¿no? Se muere un artista, un escritor, llamas a su mejor amigo para preguntarle una apreciación del evento, que sabemos que va a ser negativo, pero querés conocer su opinión respecto a esa persona. ¿Y qué es lo que te toca? Escucharlo llorar. Y no es fácil decirle, mira, se acaba de morir tu mejor amigo, ¿qué piensas de eso? Pero alguien lo tiene que hacer, es bien sucio, de verdad uno se siente sucio. Otro, Hernán realmente no tendría por qué tocar al entrevistador. No tenemos que invadir ese espacio personal. Él ahorita sí necesita un abrazo, pero quizá no de su periodista, ¿no? Eloísa dice, es que no está bien hecho porque no creo que el entrevistador ha de haber estudiado. Exacto, pero hay que hacer una distinción. Periodista es el que hace periodismo. Y él era el único que estaba ahí. Y gracias a que él y su hermano, porque obviamente su hermano, estaban haciendo ese reportaje, y yo vi el reportaje así bien chereto. Pero gracias a que estaban haciendo eso, tenemos esta noticia. Vamos a ver, María le dice, yo tengo una pregunta. ¿Al entrevistador en algún momento lo abrazó? O sea, le puso el brazo encima, entonces... pues sí, era lo que te decía. No, ustedes no pueden invadir ese espacio. Porque eso incluye una carga emocional y un compromiso. Porque ustedes están... Ahí es cuando dicen que los comunicadores somos cínicos. Ustedes están informando, no están ahí para apoyarlo. Y suena cruel, pero esa es la verdad. Pero entonces toca y se rompe. Vieron que en una escena Hernán casi llora, que se seca el ojo. No les diré les va a pasar porque no se van a dedicar al periodismo, pero esas cosas pasan. A mí me pasó. Yo haciendo la analogía de un actor argentino, a mí me dicen 3 veces Flor y lloro. Yo también soy chillón, o sea, a mí esas cosas sí me afectan demasiado. Y eso es normal. Obviamente, sí, Andrea, lo que dijiste, es claro. O sea, su vocabulario tampoco es el de un presentador de noticias, de un entrevistador, pero es para lo que nos alcanza como medios de comunicación. Entonces, ¿qué hubiera hecho yo con esta noticia? Pues sí, me intrigaría saber cuántos medios de comunicación así chiquitos de Facebook hay. ¿Qué fue de la vida de Hernán? ¿Qué ha hecho después de eso? Creo yo que nunca más volverá a tener una noticia así de importante. De hecho, de todas las noticias que yo he leído en mi vida o visto, esta realmente es una de las que más me impresiona, ¿no? ¿Qué fue de la vida de Adán? No sabemos qué Adán es. Adán Walter, Adán Nicholson, Adán Smith. Nunca lo sabremos, ¿no? ¿Qué fue de su vida? Porque no se respondieron esas Ws. La fecha ahorita no la tengo, pero la puedo sacar de la fecha en la que se publicó el video en Facebook en el canal de ellos, ¿no? Además, este fue un video que se hizo meme. Claro que es relevante, porque no es lo mismo que me digas que un chavito de 17 años le pasó esto a un idiota de 25. ¿Por qué digo un chavito y un idiota? Porque se espera que a mayor edad tenés más idea de lo que ocurre en el mundo. Entonces, amigo, tenés 25 años y se te ocurre hacer eso, claro, no lo voy a poner en una noticia, pues,
Mi opinión sobre este sujeto no importa. Una cosa es lo que yo pienso, ¿va? Pero sí es importante la edad. Porque si a mí me dicen que es Adán de 17 años, entiendo, porque uno a esa edad, todos estuvimos ahí, es impetuoso, es arriesgado. También es importante su nacionalidad, sí, aunque se infiere que es gringo. Los europeos cuando hablan español no tienen ese acento. Sin embargo, sí es importante, man, porque si fuera un chico de Nebraska, de Nueva York, de California, tenemos idea de que las personalidades en esos estados tienen rasgos muy característicos, ¿no? Además, yo resaltaría que habla español. Los gringos no todos hablan español, ¿no? Si ven, esto que acabamos de hacer con este video es lo que ocurre, o idealmente ocurre, en todos los medios de comunicación, en todas las secciones de noticias sobre los reportajes que se van a trabajar. Entonces, mientras ustedes tuvieron 2-3 semanas para hacer un reportaje, en un medio de comunicación son 3 días, 4 días, a veces el mismo día. Por ejemplo, este fin de semana se murió Manolo Gallardo, uno de los grandes pintores de Guatemala. Fue, si no estoy mal, fundador de Vértebra, una galería de arte muy importante en los años 60 en Guatemala. Se murió el domingo. Se espera que el martes haya un reportaje dedicado a él. Entonces, por eso es que la comunicación e información es inmediata, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Para que revisen en sus reportajes si tienen todos estos elementos. Si no, pues vayan y se los agregan, ¿no? Si tienen dudas, me pueden escribir y en la medida de lo posible yo les respondo, ¿no? Entonces ya dijimos, ¿qué haré si me toca? ¿Cuál sería la mejor manera de contar la historia? ¿Cómo contarías esta historia, Eunice? Sos estudiante de comunicación, vas en una lanchita de pana, vas para San Pedro. Tenés tu teléfono y en eso ocurre esto. ¿Qué harías, Eunice? Comenzaría a grabar y a comentar o a decir lo que estoy viendo y lo que está sucediendo. O sea, querías una transmisión en vivo. Sí, bueno, un live o solo guardaría el video y luego ya lo editaría y le agregaría voz en off o testimonios de personas que le ayudaron, testimonios de la persona que se ahogó. Sin embargo, si yo voy con vos, yo sí transmito en vivo, directo, lo que caiga. ¿Quién informó primero? Usted. Tu trabajo es mejor, porque va a tener edición, va a tener al rato música, videos, entrevistas. Pero recuerden, quien pega primero, pega 2 veces. Ese es el secreto de la información, ¿no? Entonces, por eso a veces a uno le pican las manos por informar, porque así funciona, ¿no? Tengo que informar de primero. Ok, en otras palabras, escribir es un ejercicio de expresión, redactar es un ejercicio de expresión que responde a un orden lógico de hechos prioritarios. Esa es la diferencia entre la literatura y el periodismo. La receta es, primero, lo más importante según mi contexto. Le suceden los hechos prioritarios y se cierra. Puede ser una conclusión otorgada por un tercero, la persona que entrevisto, la persona que analiza la noticia, o una promesa si le daremos seguimiento. Por ejemplo, acá, esta historia de Ornan y de Adán, sería genial darle seguimiento. ¿Qué pasó después? Se fue inmediatamente a Estados Unidos, llamó a su novia para decirle que la extrañaba, llamó a sus padres para decirles que iba a morir en el tercer mundo ahogado en un lago. ¿Qué pasaría después? Por eso es que no hay 2 reportajes iguales. Por eso es que en comunicación y en estos cursos es tan fácil darse cuenta que 2 estudiantes se copiaron. Porque cada quien tiene su propia firma, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Ok, el video que van a ver se llama La mística del periodismo 1, Winter Flores. Es un podcast video, llamémosle así. Ya está subido en el portal. Quería ver si lo veíamos hoy, pero no nos dio tiempo. Entonces lo escuchan, sacan conclusiones y como siempre vamos a tener un forito de unos 15-20 minutos en donde escucharé su opinión. Acá en estos videos de la mística del periodismo, ustedes lo que encontrarán será experiencia de comunicadores de todo nivel.
pero guatemaltecos. En lugar de irnos a saber qué piensa Kapuscinski del periodismo, yo decido en Géneros 2 presentar a periodistas guatemaltecos y conocer las experiencias, porque no es lo mismo hacer periodismo en Estados Unidos, en CNN, que hacerlo en un medio de comunicación guatemalteco, incluso en televisión nacional. Winter tiene historias bastante duras del ejercicio de comunicación, ¿no? ¿Alguna pregunta? Como siempre, todo claro. Esto no lo vamos a ver. ¿Les escucho? ¿No? Ok, pues esto Todo ha sido bien. todo. Todo bien. Pueden ir en paz. Se queda quien quiera seguir hablando de periodismo. Yo voy a seguir acá. Sé que tienen clase, pero igual, siempre me quedo. Si no se retiran, la clase ha terminado. Este caso de Watergate, ¿no lo vamos a ver ahorita o no lo vamos a ver en general? Fíjate que no lo vamos a ver porque como la meta es que ustedes redacten bien, ¿va? Entonces, no, hombre, ya es fascinante porque yo lo que tengo aquí con Watergate es su relación, la relación de Nixon con Guatemala. Y no vamos a ver teoría periodística. Ustedes están viendo definiciones periodísticas. Yo lo que hago en Géneros 2 es agarrar casos reales y analizarlos. Y responder a tu pregunta, no vamos a ver Watergate. O bueno, en estos 10 minutos, los que se quieran quedar, podemos hablar así rapidito de ello. Lex, solo yo tenía una pregunta así rápida, perdón. Al final el reportaje sí se mantiene para el lunes, ¿no? Sí, amiga, pero como siempre, si tenés dudas, escríbeme lo antes posible, ¿va? Recuerden, Ok. lo más importante, redactar en tercera persona, no usar gerundios, usar tildes y oraciones cortas. Nítido, gracias. Gracias, Luis. Feliz día. Pasen feliz día, vayan en paz. ¿Quién fue el que me Feliz preguntó día. sobre Watergate? Ya se fue. Emilio. Sí, Gracias, Nick, feliz día. Ok. Sí, dígame, Gabriel. No, que si vos habías sido el que me había preguntado, sí. Sí, fui yo. Sí. Pues la pregunta es, no sé si te llaman la atención esos temas, te puedo dar un par de comentarios sobre eso. Sí, es que justo cabal, hace unos meses estaba leyendo acerca del tema y ahorita cabal que usted acaba de decir que sería en unión con lo que pasó aquí en Guatemala, o sea, en unión con el país, me llama más la atención. Solo si me puede dar así como... Va, lo voy a hacer rapidito, solo voy a responder la pregunta de Lester. No, Lester, fíjate que lo de Yamatei es mucho más complejo que las alfombritas esas. ¿Saben qué es lo que pasa? Y aquí, ahí es cuando yo ya no puedo estar opinando tan libremente porque no quiero que se me señale de influir con pensamientos, darle mi opinión política, ¿no? Que pueda sea vista como socialista o comunista o esas cosas, pero lo que sucede es que, lo voy a decir así, ¿por qué crees que Yamatei sigue en el poder? ¿Por qué, si ha hecho cosas peores que Otto Pérez, sigue en el poder, Lester? Pues yo creo que hay que mantener un cierto status quo y tanto el Congreso tiene mucho apoyo, él tiene bastante apoyo al presidente y creo que es el único la pieza angular que mantiene unida toda esta como farsa y pues sí, o sea, él tiene que mantener ese status quo y fíjese que lo que yo pienso es de que cuando fue lo de Otto Pérez de cierta manera no fue el pueblo, pues, o sea, fue mucha intervención también gringa, ¿verdad? Entonces, aunque ahorita ya también los gringos ya le están metiendo cierta presión al presidente, ¿verdad? Ok, muy bien. Yo coincido con mucho de lo que decís. Lo que pasa es que, lo diré de esta manera, Yamatei está protegido por el CACIF, Otto Pérez, ¿no? El problema con Otto Pérez fue el que Valdetti fue demasiado aborazada, demasiado. Por eso fue que cayó Otto, por Valdetti. Y porque Estados Unidos presionó. Claro, esta es mi perspectiva, ¿no?
Entonces no creo que sea Watergate de Guatemala. Yo creo que van a ser más los préstamos, si es que llega a ocurrir. Recuerden quién se beneficia con estos préstamos. Por eso les decía lo del Parque de la Industria. Ese parque no está gratis. ¿Cómo se está pagando los millones que cuesta el Parque de la Industria? Con los prestamitos ¿recuerdan ese meme? A huevo prestamito que está haciendo Yamatei. Entonces a él no le va a pasar nada, se los garantizo. Así como no le ha pasado nada a Jimmy Morales. El problema está en saber meterte el problema está con el dinero de quién te metes. Ok, entonces rápido, Lester, voy a tratar de mencionar lo de Watergate. Brevísima historia del fotoperiodismo y del periodismo. Esto ocurre el 17 de junio del 72, arrestan a 5 hombres, excombatientes de la resistencia cubana contra Fidel. ¿Ustedes sabían que dónde entrenaron estos excombatientes que trataron de derrocar a Fidel en Cuba? A ver si adivinan. Por lo que está diciendo, me imagino que aquí. En la tierra del sol y de las guapas mujeres, ¿no? Aquí los vinieron a entrenar. Pero fue por lo de los caiviles. ¿Cómo así por lo de los caiviles? Me acuerdo que hubo un momento por este tiempo en donde estaban mandando caiviles guatemaltecos a defender a los gringos. O sea, como que fueran combatientes de ellos. Eso sí, eso no lo sé. Lo que sí sé es que Fidel Castro y Che Guevara estuvieron en Guatemala por un breve periodo de tiempo. Porque Guatemala fue, y eso lo vimos en la estilística, pero Guatemala fue el país ejemplo. Lo que los gringos dijeron es a toda Latinoamérica: si todos ustedes siguen chingando, les va a pasar lo que le pasó a Guatemala. Eso fue lo que ocurrió con Arbenz, ¿no? Entonces, Guatemala es un foco político muy importante. No lo pareciera, pero es muy importante para la geopolítica. Entonces, ellos tuvieron aquí, los gringos, como no podían intervenir, fueron a su patio trasero. ¿Y cuál es su patio trasero? Guatemala. Y aquí entrenaron a estos excombatientes cubanos que no lograron bajar a Castro del poder, y entonces, pero se quedaron en las filas, ¿no? Y estos 5 hombres fueron a tratar de robar, se metieron a la sede demócrata, ¿no? Se demostró que trabajaban para el comité electoral de Nixon, quien quería ser reelecto. Él, pues obviamente republicano, ¿no? La meta era colocar micrófonos y copiar documentos en la sede demócrata. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que en los Estados Unidos de 2021 esto ya no pasa? ¿Será que se respetan los demócratas y los... No, de seguro que sí. Pero ya ahora ya lo pienso yo, no tanto aquí, por ser el 2021, tal vez intentan hackear computadoras. Claro. Sin embargo, hay tácticas viejas que aún funcionan, fíjate. No me sorprendería. Pero no hay manera que se demuestre, ¿no? Claro, la Casa Blanca lo negó todo y el FBI comienza una investigación. Pero recuerden, el Estado siempre va a negar sus errores. Y eso pasa aquí y pasa en las mejores familias, ¿no? Bob Woodward y Carl Bernstein de Washington Post se unen a una investigación que incluso se adelanta al organismo judicial, al OJ. Esto es muy habitual, o solía hacerlo. Los medios de comunicación son los primeros, los que ponen el punto de partida de las investigaciones. Si ustedes ven la película, que entiendo que la película es bastante cercana a lo que ocurrió en la vida real, todo empezó con una breve. Una breve es una nota chiquitía. Una breve en un medio de comunicación puede ser de este tamaño, este cuadrito. Como la película esa del Informe Pelícano. Fíjate que no la he visto, te diría que sí, pero no la he visto. Bueno, pero sí es similar, o sea, una estudiante ejerce una opinión que cada vez es chiquitilla y ella tenía razón, y de ahí surge todo eso. Y no siempre pasa, porque esas opiniones siempre hay, pero no siempre le pegas, ¿va? No siempre. No, sí, lógico. Deep Throat es, Garganta Profunda fue como que el que dio el que dio la información. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Siempre tenés a alguien que te tiene que dar la información, alguien que está dentro, siempre. No existe una nota periodística que no parta de un traidor, si le quieren ver, va. Siempre hay alguien que te da la información. Fíjense, 33 años después, en 2005, William Mark Felt reveló la identidad en su lecho de muerte. Bueno, ya tenía...
Me gustaría verificar ese dato, no lo recuerdo bien. Pero él ya estaba en las últimas. No sé si tenía una enfermedad terminal, pero ya era un viejitistío que dijo, sí, yo soy garganta profunda, yo fui el que le dio toda la información a estos compadres. Marzo del 74, 7 ayudantes de Nixon son acusados de conspirar para obstaculizar la investigación. Pero se encuentran audios que exoneran a Nixon. Luego se sabe que son manipulados. Desde tiempos inmemoriales se modifica la información y en este caso la evidencia, que eso ya es un problema grueso en todos los países, ¿no? Pero a Nixon le peló. Hay que tomar en cuenta algo. Pese a todo lo que se habla de Nixon, él no creó ninguna guerra, él no la provocó. Es igual que Trump. Trump no invadió ningún país. Hizo cualquier cosa, fue un sujeto ruin, vulgar, corriente, pero él no provocó ninguna guerra. Sin embargo, heredó la guerra de Vietnam de Kennedy y a su vez de Johnson. Pero porque esto es importante, llegaremos ahí. Lo acusan de mentirle a la nación. A Nixon, el 8 de agosto del 74, renuncia. Pero ¿qué pasa? Ford, el siguiente presidente, lo indulta. O sea, lo perdona. Es como que ahorita Jimmy Morales diga, miren, ¿saben qué? Otto Pérez, mano, al final, pues si robaste, ya te lo quitamos. Órale. Todo, no pasa nada. Nos dice un poco cómo funcionan las autoridades gringas, ¿no? Insisto, todo comienza con una nota breve. ¿Y cuál es el problema? Por eso es que ahora ven que los políticos tratan de tener una muy buena relación con la prensa. Porque si tenés una mala relación con la prensa, estás en la mira. Él fue vicepresidente de Eisenhower, que fue este héroe de la Segunda Guerra Mundial, que fue el comandante general de los aliados. Se tiró para presidente y ganó las elecciones. Nixon fue su vicepresidente. Sin embargo, la prensa siempre lo tuvo entre cejas, ¿no? Ahora, y aquí está el extra 2, Guatemala. Nixon, entre el 1913 y 1994, como vicepresidente de Eisenhower, recibió de Castillo Armas evidencia de que tras la caída de Arbenz ya no había rastros comunistas en Guatemala. Guatemala entrará en una nueva era de prioridad, dijo Richard Nixon en este video. Que si lo querés ver, te lo comparto ahora. Eso es bilingüe, Emilio. Sí, correcto, Gabriel. Va, entonces me gustaría al rato y la otra clase me des tu opinión del inglés de Castillo Armas, va. No sé si has visto ese meme de las rosas son rojas, los claveles azules y el traidor es Castillo Armas. No, sí, no lo conozco. Va, te voy a poner aquí el video. Si te dan ganas lo miras y me das tu opinión. Me parece, gracias. Ahí está. Y vas a ver el traidor, yo sí creo que es un traidor. El traidor más grande de Guate, cómo hablaba en inglés, y cómo se comportó con Nixon. Y qué hizo Nixon a recibir esta evidencia de la Guatemala comunista, ¿no? Y bueno, no quiero interrumpir tu siguiente clase, que entiendo que empieza en unos segundos. Sí, solo tengo una pregunta. O sea, ¿usted se refiere que es traidor? O sea, ahorita voy a ver el video, pero ¿porque lo hablaba muy bien? ¿O no. Yo digo que Castillo Armas es un traidor porque derrocó a Jacobo Arbenz. Él no estaba capacitado para ser presidente. Y mira, digamos que todo lo que digo es mentira, pero escucharlo hablar, pese a que esté en inglés, pero escuchar lo que dice y decime si realmente es un héroe como nos hacen creer. Un héroe que liberó a Guatemala del comunismo. Pues es que esa palabra es muy peligrosa. Cualquier cosa que no es como yo creo es comunista. Entonces por eso es un traidor. Él bajó a Guatemala, retrocedió a Guatemala todo lo que pudimos avanzar. En esos 10 años, ahí nos quedamos. Pero recordate que después de eso vino la guerra. Ahí entendía a qué se refiere. Pero ahí nos quedamos. Luego vendría la foto de la semana, pero eso ya no lo vamos a ver tampoco. Porque sí está difícil. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Está bien, Gabriel. Muchas gracias, ¿no? De verdad, sí.
Gracias por tomarse el tiempo. No, y mira, ya que ustedes dos se quedaron, antes de que empiece el otro curso, desde ya, por favor, acudan a Luis Pedro, a Leonor o al decano, denle retroalimentación a este curso, porque lo que ellos quieren es que yo haga bien las cosas, y si no lo hago bien, díganselo, va, porque según yo sí lo estoy haciendo bien. Entonces ahí la dejo y recuerden. No, sí, sinceramente pienso yo de que esta clase estuvo muy buena y justo lo que usted dijo de la participación, por ejemplo, con Nancy, la verdad es que no participaba casi nadie. Entonces ya Ay, íbamos sí, poco a poco. cabal. Ajá. Pues, Sí, era como, no tenía uno el impulso. Sí, el impulso de participar. Sí, Porque era... exacto, como dice Lester, ni ganas, pues. Va, entonces, pues les agradezco sus palabras, pero como les digo, comuníquense con facultad, es importante. Va. Y bueno, ¿Está los dejo libres, Ok. vayan a su clase con Hey, organizacionales, gracias, toca, ¿va? Sí, correcto. Suerte ahí. Órale. Feliz día. Gracias. Nos Cuídense. vemos. Feliz día. Bye.